es la única que es continua. Recuerda que hablamos de las otras distribución normal de probabilidad discreta, es decir, que solamente admiten números enteros, aquellas, ¿verdad? Esta admiten decimal, y entonces vamos a determinar, cuando vamos a determinar una probabilidad, en este caso va a ser siempre el área comprendida entre dos valores. Esa curva ustedes más o menos la han visto otra vez, ¿verdad? Es lo que le llaman la curva normal, ¿verdad? O campana de Gauss también, como se conoce. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver? Siempre valores comprendidos entre, vamos a decir, entre esos dos valores, bajo la curva normal y el eje X. Por ejemplo, si esto vale, digamos, que menos 1.18 y esto vale 0.31, por ejemplo, entonces vamos a ver el área comprendida entre esos dos valores. Para nosotros calcular el área comprendida entre esos dos valores, voy a hacer silencio para no interrumpir la conversación de lo que están hablando, que estoy siendo como indecente en ese sentido. Para no ser tan indecente, pues me voy a callar la boca. Entonces decía que si yo quiero determinar el área comprendida entre esos dos números, yo voy a buscar en la tabla el área comprendida entre el valor negativo y z igual 0, y le voy a llamar, digamos, que área 1, y voy a determinar el área 2, que será el área comprendida entre el otro valor positivo y z igual 0. Para buscarlo en la tabla, el signo no importa, porque el área comprendida entre menos 1.18 y z igual 0 es exactamente la misma que entre 1.18 y z igual 0. Como usted puede ver, ¿verdad? Como la curva es simétrica, entonces va a ser lo mismo buscarlo como positivo que como negativo. Ahora, no es lo mismo ponerlo donde va, en este lado que es izquierdo, que ponerlo de aquel lado, porque ya entonces el área varía. Pero ya sabemos entonces que vamos a buscar en la tabla el área de esos valores, ¿verdad? Antes de nosotros buscar el área, siempre vamos a estandarizar, es decir, esos valores yo los puse ahí como ejemplo, pero realmente nosotros vamos a buscar valores de X, o sea, valores de la variable X, pero estandarizados. Estandarizado significa que están expresados entre la desviación estándar y la media aritmética. O sea, cuando yo busco un valor estandarizado, va a ser el valor X menos X promedio entre la desviación estándar. La desviación, que es la variación entre el valor X y la media aritmética, y eso va a estar dividido entre la desviación estándar. Por eso es que se dice que esta es la fórmula de estandarización de la variable X. Es decir, expresar la variable X en términos de la desviación estándar y de la media aritmética. ¿Ok? Entonces ese es el valor previo. Los problemas que vamos a trabajar aquí van a ser de tres tipos. Un primer nivel, vamos a decir, sería simplemente utilizar esa formulita de estandarización. Me dan, por ejemplo, los valores de X para que yo halle lo de Z y ya se acabó el problema. O de esa misma fórmula despejar y me dan a Z para que yo busque a X y ya se acabó el problema. O sea, ese modelo de problema sería un primer tipo de problema. El otro va a ser solamente determinar el área entre dos valores cualquiera. ¿De acuerdo? Y ese otro nivel de complejidad, vamos a decir. Y el último nivel entonces sería estandarizar la variable primero, buscar el valor de Z y después entonces interpretar el problema.
Otra fórmula que nosotros vamos a usar, que la hemos usado tanto en la distribución binomial como en la distribución de Poisson, es mu igual a NP. ¿Recuerdan eso? Eso es media aritmética o valor esperado. Es decir, que podemos tener un problema en el cual tengamos que estandarizar la variable, buscar el valor de z y luego calcular la media aritmética o valor esperado y por último expresar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer nivel de problema, que es utilizar el valor de z. Después entonces vamos a buscar el área, ¿verdad?, en la tabla, y por último entonces vamos a hacer un problema que tenga en el EVA tiene modelos de problemas que supongo que ustedes lo han ido leyendo, han ido viendo, para que no sea que hoy estemos hablando de algo completamente extraño. Si quieren copiar eso, lo copian. Entonces empiezo con el primer problema. En un examen final de estadística, en un examen final de estadística, la calificación media fue 72. Y la desviación estándar 15. La media fue 72, la calificación media, y la desviación estándar 15. Punto y seguido. Determine las medidas estándar de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de dos puntos y aparte a 60, a 60 puntos y aparte, b 93 y c 72. Bueno, le digo el otro problema ahí una vez porque es relacionado con él. El número 2 dice. El otro de una vez porque está relacionado con él. Dice, con referencia al problema anterior, coma. Con referencia al problema anterior, coma. Calcule las calificaciones correspondientes a las medidas estándar dos puntos y aparte a menos 1.83 ¿Menos qué? menos 1.83, esa es la A, y la B 1.6. Que la calificación media fue 72, ¿verdad? Y la desviación estándar 15, ¿verdad? Entonces me dice que calcule las calificaciones estándar, ¿verdad?, o las medidas estándar, cuyas calificaciones fueron, la A fue de cuánto, 60. Vamos a llamarle X sub 1 y Z sub 1. O sea, me pide la calificación estándar para la calificación de 60. En la parte B me piden Z2 una calificación de 93
y la C 7,2, ¿verdad? Bien, entonces, utilizando la formulita, tendríamos que la calificación estándar es igual a la variable menos la media entre el estándar. Por tanto, para la parte A, Z1 sería igual a X1 menos la media entre el estándar, que sería entonces 60 menos 72 entre 15. ¿Cuánto da eso? 60 menos 72 da 12 entre 15 menos punto 8. menos Punto 0,8. 0,8. Así. Menos 0,8. Bien. Ahí se acabó la B y la C ustedes la hacen. Ya saben lo mismo. Ahí sería en vez de 60, 93, 60. Y esa es normal. Porque así la fórmula es así, la calificación menos la media entre el estándar. Entonces, la C da 0. Exacto, la C da 0. Y es para que usted vea, por ejemplo, mire, esto no va, pero para que usted vaya observando, si yo hiciera la gráfica de esto, este valor me dio menos 0,8, está a la izquierda de Z igual 0. Después si me pedirían el área, tendría que rayar eso, pero aquí nada más me pidieron eso. En el otro me va a dar Z igual 0 y el otro me va a dar un valor positivo a la derecha de Z igual 0. Eso va a tener un significado más adelante, pero por ahora. Y el otro, el último, me va a dar 0, es decir, donde mismo está la media. Entonces, ese valor de Z igual 0 corresponde al valor donde está la media en medio. Es solamente para que vayan visualizando eso. Copien. Díganme. Claro, tú verás, estamos empezando ahora, estamos diciendo la parte inicial del conservador. Ahora, si usted quiere lo hace, esos gráficos, pero si quiere no, pero en los próximos, ya le diré. Sabemos que eso se mantiene igual, ¿verdad? Lo único que me dice ahora que determine las calificaciones, o sea que me están pidiendo X1 para una medida estándar de menos 1,83 y la B también me pide lo mismo, pero para una medida estándar de 1,6. Entonces, simplemente de la fórmula de estandarización, la están viendo aquí, vamos a despejar a X, como me están pidiendo a X. Ustedes son unos verdugos despejando, Z por S igual a X menos la media, ¿verdad? Y paso la media sumando, la media más ZS es igual a X. Entonces, aplicándolo a la parte A, tendría, ¿qué pasó? Pasé la S multiplicada, me quedó eso así, ¿verdad? Después pasé la media sumando. Entonces, aplicándolo aquí tendría X1 igual a la media más ZS, o sea Z1, ¿verdad? Por eso, entonces X1 será igual a la media que es 72 más Z que es menos 1,83 por 15. Entonces 72 más por menos, ¿verdad? 15 por 1,83 se quemó el tipo. 27,95. 27,95. O sea que se quedó quemado ahí. 72 menos eso. 44,55. Se le puede poner 45 ahí, pero está quemado. Bien, la B la hacen ustedes, pero yo que saben
con el procedimiento. El otro, ¿verdad? Que sacó 93, el seguro, perdón, el que sacó 2.6, el seguro que le va a dar un número aceptable. No, eso es distinto, totalmente distinto. Lo único que la media de la depresión está dando. O sea, el 15 y el 72 son los únicos valores que no pagan. Pero después los otros varían, porque en los primeros tres me estaban dando a X para que haya Z, en estos son al revés, me están dando a Z para que calcule a X. Sí, porque dice con referencia al problema anterior, le pide tal cosa, ¿a leerlo? Repito, calcule el área bajo la curva normal. ¿Cuál es de las formas? Calcule el área bajo la curva normal. Eso resulta, profesor, sumamos la cálculo. Cálculo 1. En cada uno de los siguientes casos, están hablando mucho, 2 puntos y aparte. El área bajo la curva normal en cada uno de los siguientes casos. 2 puntos y aparte. A. Entre Z igual 0 y Z igual a 1.2. 1.2. Muy aparte, entre Z igual a menos 0.68 y Z igual a 0. C. Míralo ahí, lo estoy escribiendo. Yo me imagino que como un mismo ahí, lo puedo hacer como que todo lo que te enseñé en el cálculo para él. Real. Esto es hasta la W. Hay más reglas, profesor, ya están las 6. Ponerlo aquí a F, ¿Y se está fácil de ver? Los dos son imperativos, los dos son verdad. A ver, tiene un positivo y un negativo, dos positivos. Si te pone el examen de eso, no hay problema. Pero nomás por ahí. De la A a la W. No,
una fábrica de matadoras. Bueno, entonces empezamos. Miren, están atentos, ¿verdad? Y atentas. Gracias, muy bien. Aquí me dicen que calcule el área comprendido entre z igual a 0 y z igual a 1.2. Miren, me están pidiendo, por ejemplo, el área comprendida entre z igual a 0 y 1.2. Ya, de llegar. Ok, entonces, lo primero que yo hago es que un grafiquito. En cada uno de ellos, un gráfico. Z igual a 0, ¿verdad? Y 1.2 está a la derecha de el 0. Profesor, yo tengo que buscar un centímetro para medir eso. No, lo importante es que se vea que está a la derecha del valor. 1.2 sería eso. Pero me están pidiendo el área comprendida entre ellos, que es eso que estoy dañando, ¿verdad? Entonces, simplemente el área va a ser igual. En la tabla que ustedes tienen por ahí, desempolven y vayan viendo, tiene valor de Z, ¿verdad? Una columna para Z. Y después tiene 0, 1, 2, 3, hasta 9. Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el primer valor, 1.2, usted lo busca donde está Z, 1.2, y entonces va a buscar el valor de la centésima. Ahora esto es décima, entonces centésima en otro lugar. O sea, el segundo lugar, como no tiene nada ese, es como si fuera 1.20, ¿verdad? Le agrego un 0 y sería 1.2 columna 0. Ahí, el valor que esté ahí, unido con el 0, sería 3849. Entonces, en ese ya se acabó, porque el área solamente entre z igual a 0 el valor, y como está dado en la tabla, ahí no hay que coger más lucha, simplemente se acabó ahí. El otro, vamos a seguir, el otro va a ser también donde está z igual a 0. Hago también mi grafiquito mientras todos están en silencio. Z igual a 0, entonces menos 0.68 está a la izquierda de z igual a 0. Me están pidiendo el área comprendida desde ahí hasta ahí, y entonces el área será igual a 0.8 columna, perdón, 0.6 columna 8. Ya sabemos que no importa que el valor sea negativo, da lo mismo, ¿verdad? Porque el área es la misma que si yo lo buscara a la derecha. 0.2518. Bien, ese también se acabó. Veamos este otro. Por favor. Bien, dígame su pregunta primero y después vamos a aclararle a ellos. Porque 0.6, usted lo va a buscar en la tabla aquí, 0.6. Y como es 0.68, la columna 8, ahí es la cosa. Ese es el número que te hay. Ya, te llega. Y allá atrás, ¿cuál es el meneo que hay? ¿Qué es lo que pasa? Ya. Qué bueno. Entonces, aquí, para este otro, tendríamos lo siguiente. Nuestra curva normal, z igual a 0, 0.46 negativo estaría a la izquierda y 2.21 estaría a la derecha, de z igual a 0. Es 46, no 86. 0.46, que se ve así, pero bueno. Bien, entonces me están pidiendo el área comprendida entre esos dos valores. Yo le voy a llamar a esta parte de aquí hasta aquí área 1 y a esta otra parte área 2. Bien, por tanto el área que me piden sería área 1 más área 2. Y como ya vimos cómo se suma, cómo se busca en el área,
lo voy a dejar para que ustedes hagan el favor de buscarlo. En este caso sería 0.4 columna 6 y en este otro caso 2.2 columna 1, ¿verdad? Como ya ustedes son unos verdugos buscando eso, porque esta es la área comprendida desde ahí hasta allá, va a pasar por z igual 0, sería este valor más este, allá. ¿Me llegaron? Hay mucha gente hablando y yo supongo que estarán entendiendo esto, ¿verdad? En la ley, el valor no me interesa ahora. Lo importante es que usted sepa cómo se calcula. Y están viendo cada caso de esto distinto. Bien, entonces atiendan el otro. Profesor, en este caso, disculpe, antes de que lo hacemos. Ajá. Se le sumaría 2 puntos o el valor solamente. Siempre sería 0. No, se calcula 0 punto tanto más 0 punto tanto. Eso es lo que... Con 4 cifras decimales siempre. Bien. Entonces tenemos z igual 0 y tenemos 0.81, que sería, digamos que por aquí, ¿verdad? 0.81. El otro valor es 1.94, estará por allá. Me están pidiendo el área comprendida entre esos dos valores, que no pasan por z igual 0, ¿verdad que no? Bien, entonces, ahí nosotros le vamos a llamar área 1 a lo que está en blanco aquí. Y le vamos a llamar área 2 a siempre, el área siempre es entre z igual 0 y un número. ¿De acuerdo? Por tanto ahí, el área, ¿a qué sería igual? Área 2 menos área 1, ¿verdad? El área grandota menos lo que está en blanco. ¿Me llegaron? No entendí. Otra vez, vamos a repetir otra vez, no lloren ni se mortifiquen. Otra vez. Primero, ¿entendieron esa parte? ¿Usted entendió eso? Qué bueno. Aquí me están pidiendo el área comprendida entre 0.81 y 1.94. Entonces, yo le voy a llamar área 1 a lo que está en blanco, que sería de 0 a 0.81. Y le voy a llamar área 2 de 0 hasta 1.94. Entonces, como lo que quiero es lo que está rayado, entonces, yo digo, el área 2 sería todo eso, ¿verdad? Y si yo le quito lo del área 1, ahí tengo lo que yo quería, que era lo rayado. Pues eso pasa ahí, ¿verdad? Todo rayado menos lo que está en blanco me da los rayados. Bien. Entonces, en el lenguaje cristiano sería área 2 menos área 1. Siempre al área más grande se le resta el área más pequeño. Eso es importante lo que él dijo. Porque si usted resta el área y le da negativo, no le puede dar negativo. Claro. Bien. Como, fíjense, ustedes ya lo que van a hacer es buscar. Aquí los dos valores son negativos. Están atentos, ¿verdad? Y atentos. Qué bueno. Muy bien. Vamos a tener aquí curva normal de nuevo, z igual 0. Entonces, menos 2.13 estaría, digamos que por aquí. Y 1.82 vamos a poner que está por ahí. Menos 1.82. Me están pidiendo, hay gente hablando y estoy interrumpiendo. Voy a tener que hacer silencio, mano. Me están pidiendo el área que está ahí rayada entre esos dos valores. Le vamos a llamar área 1 a esa y área 2 a lo que esté en blanco. Entonces, en este caso, el área será igual a ¿qué? Área 1 menos área 2. Es la misma situación, pero de este lado de la curva. Es lo mismo. Bien. Siempre al área más grande le restamos el área más pequeña. Y siempre el área es desde z igual 0 otra vez. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, cuando los dos valores son positivos o los dos son negativos, se restan. Cuando los dos valores son negativos o los dos son positivos, se restan. Cuando hay un valor positivo y un negativo, se suma. Al revés a lo que hemos visto con los números enteros, ¿verdad? Que si usted tiene una suma de dos enteros positivos los dos, usted lo suma.
Y si son negativos los dos, los suma también. Sin embargo, si hay uno positivo y uno negativo, los resta. Aquí es todo lo contrario. Cuando son los dos positivos o los dos negativos, se resta. Y cuando es uno positivo y uno negativo, se suma. Porque estamos trabajando con eso. Eso es lo único, ¿eh? No, parece un trabalengua, pero le estoy diciendo para que sepan que es contrario a lo que ustedes han hecho hasta ahora con los números en serio. Bueno, ¿tiene una duda? Dígame. Nosotros deberíamos hacer siempre la gráfica o solamente podemos... No, marico, hay que hacer todas las gráficas y hacer los cálculos, tú buscar la tabla y hacer los cálculos. Bien. Y la tabla. Bien, y recuerda que este es un segundo nivel, falta un nivel más que es el problema, interpretar los datos, hacer la estandarización de la variable. Fíjense que aquí yo le doy los valores, Z vale tanto, en nosotros usted tiene que calcular Z y después buscar el área. Y dependiendo del caso, usted suma, resta, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Todavía no quedan estas diversiones aquí, vamos a hacer esto. No, usted puede copiar ahorita. Es que no, es que... Pero que usted no va a copiar y no va a borrarlo. Están desesperados por copiar, por copiar. No, está bien, Usted no me tiene que ir siguiendo, viendo que usted va a salir bien. Mire aquí. Z igual 0, dice a la izquierda de menos 0.6. Lo primero que yo hago es ubicar el número. Si está a la izquierda o a la derecha de Z igual 0 y después lo que diga ahí. Por ejemplo, 0.6 negativo estaría por aquí. Y como me está diciendo a la izquierda de ese valor, entonces me están pidiendo esa área. Yo le voy a llamar área 1 a lo que está en blanco. Entonces el área que me pide sería igual a 0.5 menos área 1. ¿Por qué 0.5? Bueno, porque el área entre la curva normal y el eje X es igual a 1, que es la suma de todas las probabilidades. Ustedes recuerdan de las otras distribuciones que cuando sumábamos desde Z igual 0 hasta el número que daba, eso era igual a 1. Pues aquí es lo mismo, lo único que es con área, pero la suma de todas las probabilidades da 1. Si yo calculo el área completa de Z igual, desde allá hasta acá, me va a dar 1. Entonces, si es 1, la mitad del área, ¿cuánto es? 0.5. 0.5. Bien, entonces en este caso sería 0.5 menos lo que esté en blanco, que área. ¿Estamos claros? De Z igual 0 para allá y para acá da 0.5, porque la suma de los dos da 1. Entonces, si yo quiero lo que está rayado, entonces yo a 0.5, que es todo eso, le quito el área 1 y me da los rayados. Ok. Entonces, busco el valor de 0.4. No. Usted va a buscar en el área. Usted va a buscar 0.6 con una 0, o sea, 0.60. Usted va a buscar en la tabla. Y lo que le dé usted a 0.5 le va a restar eso que buscó en la tabla. Ok, entonces, ¿con el valor del 0.5 o simplemente...? No, 0.5 es la mitad del área. Usted va a poner 0.5 menos 0. No sé cuánto que lo va a buscar en la tabla. Ya. Todo el mundo está claro ahí. Bien. En el otro lado, mire, Z igual 0. Y me están diciendo a la izquierda de un valor, pero 1.20. Es positivo. A la izquierda de un valor positivo. Es decir, ok. El valor 1.49 estará ubicado a la derecha de Z igual 0. Pero como me están diciendo, a la izquierda de ese valor, simplemente voy a rayar todo lo que esté a la izquierda de él. Bien, entonces, como yo no puedo encontrar ese valor, porque yo podría decir 1 menos eso que está ahí, ¿verdad? Pero eso que está ahí no se encuentra en la tabla. En la tabla yo encuentro, desde ahí hasta ahí, que le vamos a llamar área 1, ¿verdad? Entonces, el área aquí va a ser igual
a 0.5 más área 1. Porque el área de ahí para allá está rayada completa, que es la mitad del área, 0.5. Para este pedacito de llegar. Llega. Bien, ¿qué puedo concluir de esos dos ejercicios? Espérate, déjame terminar la idea. ¿Qué puedo concluir de esos dos ejercicios? Que si es menos de la mitad del área, es 0.5 menos área 1. Cuando es más de la mitad del área, es 0.5 más área 1. ¿Ok? Mire que es más de la mitad del área, 0.5 más área 1. Este es menos de la mitad, 0.5 menos área 1. Esos dos ya ustedes van a poder hacerlo sin problema, porque uno va a hacer menos de la mitad y el otro más de la mitad. Voy a dejar esos dos sin hacerlo para que ustedes se diviertan ahí. Bien, esta mano guayaba. El último, una pregunta usted tenía, diga. Yo entendí cómo hacerlo, ¿verdad? Porque una forma. Yo lo que no estoy entendiendo es porque arriba, si la mitad del área comprendida entre el inicio de la curva y 0, 0.5, y abajo pasamos, es lo mismo, pero más de la curva, no debería ser más de 0.5, o sea, uno más, 1.5. No, tú le vas sumando a otro. Hey, vamos. Oye, yo no tengo manera de encontrar ese valor. No ese valor que yo quiero. Ajá, entonces yo te digo, si esto es más de la mitad, entonces la mitad ¿cuánto es? 0.5. Más ese pedazo, ¿no? 0. Lo que yo quiero encontrar es de ahí para allá, que es la mitad del área más un pedazo. Entonces simplemente la mitad del área es 0.5 más el pedazo que área 1, lo tengo que buscar en la tabla. Yo entendí, pero es el 0.5. No debería ser, o sea, dime cómo debería ser para ver si me entiendo. 1 más área 1. Así. Si es 1 más área 1, mira cómo sería. Eso es 1. Bien. Más área 1 sería agregarle otro pedazo así. Eso sería eso. O sea, más del área. Que yo no tenía claro, porque yo quería que el 1 era el inicio de la curva hasta 0. No, marico, el 1 es el área entera. Eso es 1. Eso es 1. Ahora la mitad es 0.5 más un pedazo, que es como está ahí. Ahora sí. Le llegó. Bien, esos dos entonces, ya ustedes saben cómo hacerlo. Vamos a ver este último, para que ustedes me digan cuánto le da a cada calculito de eso. Vamos a ver. Tenemos aquí la curva normal. Bien, déjame ponerme aquí abajo. Oye, abre tus ojos, mira hacia atrás. Dice, a la derecha de z igual a 2.05. Lo primero es ubicar el valor. 2.05 estaría a la derecha de ese valor, o sea, de z igual a 0. Y el otro es menos 1.44, que estaría ubicado menos 1.44. Ya yo tengo los dos valores ubicados. Ahora me están pidiendo el área comprendida. Dice, a la derecha de ese valor, sería eso, ¿verdad? Y a la izquierda de aquel sería eso. ¿De llegar? Entonces, yo le voy a llamar área 1 a eso que está en blanco, y le voy a llamar área 2 a eso otro que está en blanco. Hay dos maneras de calcular eso, díganme uno. La primera es tú, área 1 y área 2, esta de 1, ¿verdad? Esa era la número 2 que yo iba a decir, pero ya el hombre está. Ok, eso sería, lo que él dijo es 1 menos área 1 más área 2. ¿Verdad? Porque si toda el área da 1, y yo puedo buscar eso en la calculadora, digo en la tabla, y esto también, pues ya. La otra era hacerlo como ya el destripador por parte, como calcular, digamos, no. Este pedazo, ¿verdad?, que está a la izquierda, que es 0, vamos a decirlo aquí, 0.5 menos área 1. Calculo eso por un lado. 0.5 menos área 2. Y después lo sumo. Pero el hombre me mató el gallo una funda y una vez por la bien, copien y hagan los cálculos, que cualquier cosa yo voy a estar aquí para responder. Digan. Entonces,
nosotros vamos a encontrar el valor de área 1 encontrando menos 1.44. No, manito, tú vas a buscar el área. Menos no, olvídate de menos. 1.4 columna 4, ahí ya. Manito, ese área 1, ese área 1. Escucha, tú vas a poner menos 1, míralo ahí, menos. Y entonces vas a poner, tú vas a buscar en la tabla, 1.4 columna 4. Eso te va a dar 0. No sé qué que es 4. Más. Y va a buscar el área 2 que va a ser 2.0 columna 5. ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué sé yo cuánto? Lo sume. Por eso es una pregunta. Y si hay una que va positivo y negativo, que hay que sumar 0.5 y después también restar. Sería ¿Cómo? nada más sumar. Espérate, no te entendí. Di otra vez. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo que sea 1.50 para cada derecha, entonces sería igual que el lado. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, tendría que sumar y restar. Si tiene 1.50. ¿Sí qué? Si fuera, por ejemplo, aquí fuera 1.49 y aquí 1.50. Igual. La diferencia nada más sería que se llenarían el doble y eso Dios mío. Claro que yo no me salía ahí. Por ejemplo, dígame. Vamos a hacer lo que tú me dices. Es igual a 0. Que tú tuvieras rayado todo eso, ¿verdad? Así. Ok, ¿y el otro? Ajá. 1.50, vamos a poner un ejemplo. Ok, que tú vas a hallar eso. Claro, tú tienes que hacer una suma de áreas. Ahí, hay que hacerlo utilizando eso, ¿verdad? Y después a eso sumar 0.5 menos, vamos a llamarle área 2 a eso, porque mira, le llamaríamos área 1 a eso, ¿verdad? Y le llamaríamos área 2 a eso. Eso sería el área 2. Bien. ¿Cómo tú pensarías que podría ser? Nada más no se ya directamente, profesor, porque se eliminaría el positivo y el negativo. ¿A cuál tú le llamarías área 1? Vamos, yo voy a borrar esto. ¿A qué tú le llamas área 1 ahí? Para tú hacerlo así como tú dices, ¿a qué tú le llamarías área 1? Vamos a olvidar esto. Vamos a poner que es 1 menos área 1 más área 2. Ok, dime cuál sería área 1. O si tú lo haces. No, Sumo las dos áreas. y ya, porque se eliminarían Pero directamente. ¿cómo tú la sumas? Dime, ¿cómo tú sumarías esa? La fórmula es de dónde Ahí para tú hallar esta área tiene que ser 0.5 más área 1, es decir, hacer eso. Y esta otra área, ¿cómo tú la encuentras? Así, 0.5, ¿cómo es? Por falta de hacerlo negativo. ¿Cómo? No ponga uno así en el examen. Claro que no vamos a poner porque no hay ninguna que lo inventaste tú. Tengo pila de tiempo viendo esto y nunca he visto esto. Pero está bien, tu imaginación está buena. ¿Cuál de punto? Voy a hablar con el cirujano para que te dé No le comió primero para... el área entre sus valores. Porque si yo te digo, búscame P de 4, tú no lo vas a poder buscar ahí. Porque tienen los valores de Z que están entre menos 3.9 y más 3.9. Porque es una cinta. Esto no llega a cortar al eje que se va acercando cada vez más. Y otra cosa, que yo me confundo, por ejemplo, creo que así era que estaba Believer, que como esto es un 0 y este valor es 0.8, se supone que acá solamente hay 5, y para acá hay 5. Yo en mi mente lo puse, por ejemplo, que estos son centímetros, me dice que para acá hay 500 metros, yo estoy buscando el 0.8 centímetros. No, porque oye, una cosa es ese valor lineal que cae de menos 0.8, ¿verdad? El valor lineal de aquí a aquí es 0.8. El área que abarca de la curva que tiene esa forma, el área de ahí con todo eso, es distinto, solo que tú busques la tabla. El valor lineal es De la distancia de 0 hasta aquí. Exactamente. Y que todo eso es que vale. El área, eso que tú buscas, 0.25, 18, es todo eso que está ahí, el área de ahí. Al valor lineal Z en ese valor, que es el valor de X estandarizado. Pero el área siempre es cuadrada y siempre tiene una edad medida. No, bueno,
se puede decir que son, tú la puedes expresar en unidades cuadráticas, porque es un plano, ¿verdad? Pero el área, la forma que tiene ahí no es cuadrada. Ah, no, porque esto es como un rectángulo cuadrado. Exacto, no tiene una curva ahí, pero habría que hacer como se hace en cálculo, dividirlo por exacto. Eso tú lo puedes hacer con derivadas. sí, para encontrar el más. Claro. Lo que pasa es que eso tiene una curva que obedece a una fórmula y la fórmula está en la tabla. O sea, cada valor es de la tabla. Para no tener que hacer el cálculo, pues tú tendrías que hacer, para cada uno, aplicar la formulita para ver, o sea, cuál es el comportamiento de la curva. Pues para eso simplemente esos datos se llevaron a una tabla y ya. Bueno, vamos a ver.